Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud. Hoy vamos a entrevistar al autor del libro que tengo a mi espalda, tanto en su primera edición como en la que acaba de salir y que le recomiendo comprar. Antoni Martí Monterde, autor de La poética del café, uno de los, para mí, mejores libros de literatura comparada que se han escrito, desde luego en lengua española. Un auténtico viaje por la modernidad y un viaje literario y también geográfico. Un libro que propone el café como espacio físico que supone una síntesis de la sociedad y como al mismo tiempo puesto de observación sobre la misma sociedad. Un libro que trata de penetrar en el lenguaje de las ciudades y que entiende el café como un lugar de intersección en un cambio social que también es un cambio literario, pues que viene provocado por la aparición del periódico y de un tipo de periodismo que hace ensayo en el periódico. Un libro que habla de la ilustración de todos los grandes movimientos de la modernidad y un libro que habla, pues, de autores españoles como Larra, Gómez de la Serna, Josep Pla, que es sin duda Antoni Martí Monterde es uno de los que mejor conoce a este grandísimo escritor. También autores internacionales como Stefan Zweig y otros tantos de los que vamos a hablar. Pero sin más dilación, saludo a Antoni Martí Monterde y le quiero comenzar preguntando por, esta nueva edición tiene añadidos sobre la anterior y comienza hablando de un viaje a Buenos Aires que conecta con otro libro suyo, porque es alguien que está haciendo una obra, digamos. Todos sus libros forman parte de un mismo libro, podríamos decir, se pueden leer de forma independiente, yo lo he hecho, pero le quiero comenzar preguntando por La erosión, libro publicado hace 20 años en catalán y que ahora se ha rescatado, casi coincidiendo en el tiempo, en español con la edición de La poética del café, y le quiero preguntar por ese viaje a Buenos Aires con el que comienza también esta nueva edición de La poética del café y del que, si no me equivoco, trata precisamente la erosión. Sí, ante todo, buenos días y encantado de estar con ustedes. Creo que lo que acaba de señalar sintetiza muy bien el espíritu del libro y el espíritu de prácticamente todos los libros que he ido publicando en los últimos años. Efectivamente, La erosión es un libro que también, como Poética del café, estuvo durante muchísimo tiempo agotado, destruido por el desastre de la situación editorial en nuestro país. Hay editoriales que al cabo de 3 o 4 años deciden guillotinar todo el fondo porque no les caben los almacenes y se está perdiendo un legado bibliográfico absolutamente extraordinario. No lo digo porque destruyesen un libro mío, sino porque están destruyendo obras de los clásicos de la literatura sin miramientos. En todo caso, lo que dice de la erosión es radicalmente cierto, hasta un punto incluso inverosímil. Es decir, sin La erosión, que es un libro que efectivamente se publicó en catalán en 2001, yo lo estuve redactando entre el 98 y el 2000, a la vuelta de un viaje a la Argentina que había hecho en el 1998. Mi descubrimiento de los cafés europeos no fue ni en Viena, ni en París, ni en Madrid, ni siquiera en Barcelona, donde vivía Lesores. Fue en Buenos Aires, que a mi entender es la ciudad más importante de Europa, pero que se ha equivocado de continente. Es decir, lo que yo había leído en Ramón Gómez de la Serna o en otros autores de literatura europea como literatura de café, yo en el paisaje de Barcelona no lo encontré. Lo había vivido relativamente en Valencia, que es donde yo nací y donde viví 25 años. Pero ese café literario, esas tertulias literarias al estilo europeo del finales del 19, comienzos del 20, lo encontré en Buenos Aires. Es decir, yo cuando entraba por la puerta de un café aquí en Barcelona, veía como mucho 5 o 10 mesas. Y con suerte veía a alguien leyendo el periódico o leyendo un libro. Lo que me pasó en Buenos Aires es que yo abrí una puerta, vi un café con 150 mesas llenas de gente que estaban leyendo libros o escribiendo. Y esto a mí me dejó completamente fascinado. Es decir, encontré el lugar donde yo podía ser feliz, que era un café lleno de gente leyendo y escribiendo. Y mirándose los unos a los otros como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí todos en este café? Pues la pregunta, ¿qué hacemos en el café cuando estamos leyendo y escribiendo? Es lo que intenté responder en estas 500 páginas. Lo que pasa es que, claro, todo esto también tiene que ver con una actitud vital.
Yo siempre he ido de café en café y de biblioteca en biblioteca. Cuando me cansé de estar en la biblioteca de mi facultad, decidí instalarme en la cafetería de la facultad, que estaba justo en la planta baja. Era un espacio único porque en la planta de arriba del mismo edificio, en el entresuelo, estaba la biblioteca y justo debajo estaba la cafetería. Un café, por cierto, horrible, con todos los cafés de cafeterías de facultad. Pero era un espacio donde yo podía llevarme los libros, estar allá toda la tarde leyendo y tomando notas, y al cabo de un rato volver a la biblioteca para devolver los libros. Todo esto se convirtió, cuando me harté también un poco de aquel café de la facultad, sobre todo por cuestiones gastroduodenales, por decirlo suavemente, comenzó una peregrinación de cafés en cafés. Y recorrí todos los cafés de mi ciudad, que entonces era Valencia, y aprendí a encontrarme a gusto en ese espacio. No lo pensé, sencillamente lo hacía. El pensamiento sobre todo aquello que hacía en aquellos años en el café de Café en Café en Valencia y después a intentarlo pero no conseguirlo en Barcelona, lo encontré en Buenos Aires. Yo cuando fui la segunda vez a Buenos Aires tenía que participar en un congreso de crítica literaria al final del milenio, organizado por la Universidad de Buenos Aires. Y como en aquellos momentos yo en Barcelona estaba pasando un momento bastante terrible en el plano personal y profesional, estaba sumido en una depresión esterilizante absoluta. Y tomé el avión con la vergüenza de no tener la conferencia preparada. Estaba bloqueado. El típico bloqueo de escritor mediocre que no sabe qué hacer cuando se queda en blanco. Llegué a Buenos Aires, me instalé en el hotel, empecé a pasear, vi una papelería, entré, compré un paquete de papel berjurado de 100 folios de papel berjurado de una muy buena calidad. Justo al lado estaba el Café Tortoni, entré en el Café Tortoni, saqué un par de libros que llevaba para intentar salvar los muebles, por supuesto uno era de Ramón Gómez de la Serna, y empecé a escribir. Cambié de café al cabo de un rato, más que nada porque el café estaba comenzando a llenarse y estaba ya un poco ruidoso y además el Tortoni es maravilloso pero no tiene ventanas. Entonces busqué otro café justo al lado, en la misma Avenida de Mayo, que sí que tenía una ventana. Con lo cual uno de los requisitos que tiene que tener un buen café literario es que se pueda mirar la ciudad al mismo tiempo que estás mirando la vida interior de la ciudad, más ciudad que es el café. Entonces me instalé en aquella ventana y entre las 2 horas y media que había estado en el Tortoni y un par de horas más en la conferencia estaba redactada a mano. Y nunca he conseguido volver a escribir como aquella tarde. ¿A qué lo atribuyo esto? Al café de Buenos Aires. No al café como infusión, por supuesto, sino al espacio. Esta continuidad intelectual que hay entre el espacio y los libros, en el Tortoni existía, en la Ideal existía, en la sede de Rosario, que es donde estuve dando clase, también existía. En cambio, cuando volví de Buenos Aires, volví a experimentar esa especie de vacío interior que me impedía escribir. Y no sin gran esfuerzo, conseguí acabar el cuaderno de aquel año, pero la última anotación es dejo de escribir. ¿Por qué? Porque era tan desazonador el sentimiento de que nunca volvería a escribir como aquella tarde que no tenía sentido. En todo caso, tenía sentido otro tipo de proyecto. Cuando volví de la Argentina para redactar precisamente La erosión, que por cierto salió en catalán una nueva edición en minúscula y se publicó en una edición en castellano, primero en Buenos Aires, curiosamente, y al cabo de unos meses salió aquí en Barcelona también en minúscula. Y entonces, cuando estabas redactando aquel libro, yo tenía una existencia imaginaria bonaerense. Es decir, yo iba a dar mis clases en la universidad como un autómata. Era como un robot que tenía una grabadora que la ponía en marcha para cantar las clases de teoría de la literatura y literatura comparada que tocaban aquel día. Y en cambio, nada más salir de la puerta de la facultad, yo me instalaba en mi universo imaginario porteño. Solamente leía autores europeos que habían estado o bien como emigrantes, como viajeros, como convencientes, o posteriormente, y de manera trágica, como exiliados.
era mi vida cotidiana, leer literatura europea en Argentina y también leer la literatura argentina que no había leído hasta entonces. Algunas cosas, evidentemente, sí que había leído. Macedonio Fernández, por ejemplo, Borges, por ejemplo, Oliverio Girondo también, Roberto, pero a otros autores como Piglia o como Saer, yo todavía no los conocía. Fue una doble experiencia. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo me monté una estantería como la que tengo ahora aquí detrás, bastante grande, que tiene dos lados útiles. Entonces, en vez de ponerla contra la pared, que solamente te deja una parte aprovechable, la puse en perpendicular a la pared, de manera que a una de las partes, en las baldas, estaba toda la literatura argentina que tenía y toda la literatura de europeos de viaje en Argentina, más bibliografía teórica sobre viaje y ciudad. Y en la otra parte de la librería, una librería bastante grande, como podéis apreciar, empezaron a acumularse libros sobre el café y literatura europea de café. Es decir, comencé ordenando esta parte de la biblioteca, evidentemente, a partir de Ramón Gómez de la Serna, que es además la persona a quien debemos la distinción entre café con mayúscula y café con minúscula, que se explica en el libro y que es fundamental para no hacer el ridículo cuando intentas un café y te metes dentro de una taza. Entonces, es un chiste muy malo, ya lo sé. Pero Ramón Gómez de la Serna lo explica mucho mejor y encima respondiendo como es debido con insolencia erudita a la Academia Española. Entonces, ¿qué pasó? Con este centro de gravitación en Ramón Gómez de la Serna fueron creciendo otras tradiciones literarias y vi que había una bibliografía europea, un mapa europeo de cafés. Todo esto mucho antes de que George Steiner escribiese y publicase La idea de Europa, que es un texto maravilloso, pero que yo no conocía cuando empecé a escribir este libro. Y sin embargo, cuando lo leí, dije, si llego a saber que Steiner escribiría este pequeño librito, yo no escribo poética del café, porque lo ha dicho ya todo. Lo que pasa es que hay cosas que no decía. Porque yo tengo con la vida de café una relación que Steiner, a quien admiro y respeto muchísimo, y que desde el cielo nos bendiga, no era un hombre de café. Era un hombre, por lo que yo sé, leyendo su autobiografía errata, que es extraordinaria, no era un hombre de café. Lo cual creo que en la textura de la escritura siempre se nota. Si un escritor es un escritor de café, un hombre de café o no, se nota. Es decir, yo no me imagino a un escritor como Claudio Magris sin una existencia en cafés. No me imagino a Sandor Murray sin una existencia en cafés. No me imagino a Stefan Zweig, por supuesto, sin una existencia en cafés. No me imagino el existencialismo francés sin el café. No me imagino a Larra sin el café. Por cierto, España, la historia española, la historia intelectual española es muy diferente si Larra no se hubiese suicidado. Larra es seguramente el escritor español más moderno de todos los tiempos, vanguardias incluidas. Lo que hace Larra con Fígaro, lo que hace Larra con sus periódicos, es absolutamente increíble. Solamente encuentro un par de cosas comparables, que son el periodismo de los ilustrados ingleses de comienzos del 18, es decir, Addison y Steele, y el periodismo de Edgar Allan Poe. Porque de Edgar Allan Poe tenemos diversas visiones. Una cosa es el Edgar Allan Poe, periodista americano, narrador americano, y otra cosa es el Edgar Allan Poe que podríamos considerar el poeta francés, en inglés, pero poeta francés. Entonces, ¿qué pasa? Que Edgar Allan Poe tiene un relato que es The Man of the Crowd, el hombre de la multitud, que a mi entender es el inicio, y esto lo supo ver muy bien Baudelaire, el inicio de la idea de Flaner. Pero es un Flaner que además está en el café, y parte del café para comenzar su persecución de la ciudad por la ciudad. Claro, esto Larra no lo había leído, pero lo que hace Larra en sus periódicos, en el café, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Es alguien que camina por las calles, sale de un café, entra en otro, porque tiene la ciudad por escrito, y sus artículos de costumbres son
errantes para el statu quo del momento. Esto lo supo ver muy bien Galdós. En La Fontana de Oro, a mí que es una muy buena novela de Galdós, quizá de las menos conocidas, porque no ha entrado en los planes de lectura de la docencia escolar, pero a mi entender es una muy buena novela que además es una meditación sobre Mariano José de Larra y el tiempo precisamente de La Fontana de Oro y de los cafés donde Larra vivía el periodismo. Claro, son relecturas. Es decir, yo en este libro no he dicho ni mucho menos ni la última palabra sobre Galdós, ni la última palabra sobre Ramón, ni la última palabra sobre Larra, ni la última palabra sobre Sándor Madre, ni la última palabra sobre Magritte, ni la última palabra sobre Sartre, ni sobre nadie. Pero lo que he hecho es reunirlos alrededor de una mesa de café imaginaria para que hablen entre ellos, discutiéndose los unos con los otros a través de las citas que yo hago, para intentar buscar cómo el café ha resultado determinante en su escritura y cómo la literatura europea o la literatura occidental, para incluir también las ciudades latinoamericanas y norteamericanas, aunque en Norteamérica la idea de café, la verdad es que es bastante sucedánea, ¿no? Más bien, digamos que el café ha degenerado en el bar, como diría Jorge Luis Borges. Claro, yo lo que hago en este libro es reunir un montón de citas, no por erudición, sino para intentar explicarme a mí mismo qué hacía yo en un café a las tantas de la mañana, desde las tantas de la mañana hasta las tantas de la noche, leyendo y escribiendo. Y que hacen también otros escritores, evidentemente muy importantes de toda la tradición occidental, que sin los cafés seguramente no habrían podido escribir su obra. Esto es lo que intenta responder el libro. Y además yo creo que una de las cosas que me hace más feliz es que alguien me diga que este libro lo ha estado leyendo en un café. A mí este libro solamente estará completo cuando tenga cada ejemplar una mancha de café en una página distinta. Tantos lectores, tantas manchas. Además, en la erosión tengo una anotación que si recuerdo, intento recordarla textualmente en la traducción castellana, cómo transcribir una mancha de café en el original manuscrito a la página definitiva en el libro. ¿Cómo se transcribe esta mancha? La única manera que se me ocurre es tomando un café y que se te caiga el café encima. Lo cual no me parecería ninguna tragedia, más bien todo lo contrario. Sería la página, la frase que falta, el párrafo que falta en la redacción de este libro. Solamente estará completo, y esto prácticamente sería una especie de parodia de la estética de la recepción. Solamente estaría completo este libro hasta que el lector lo manche de café. Y esto para mí sería una forma de felicidad. Y sobre esta idea de Europa está hecha de cafés, claro, empieza en el libro contando en esta nueva edición cómo se marcha lo que nos acaba de relatar a Buenos Aires, y entonces a partir de ahí tiene una comprensión nueva sobre esa Europa que está hecha de cafés, y en su libro distintas ciudades cobran una gran importancia. Por ejemplo, París, ¿no? Está la cita de Michelet, que también recoge al principio del libro diciendo que París es un café, si no recuerdo mal, era así. Sí. Por supuesto, está la Viena de Stefan Zweig. Y le quiero preguntar, bueno, hasta Londres, le quiero preguntar por un personaje que yo no conocía y me ha fascinado lo que cuenta en el libro, de los muchísimos que hay. O sea, va a ser bastante aleatorio lo que le pregunte, porque realmente es muy amplio el libro, que es Peter Altenberg. Yo no conocía a este personaje. Había leído Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig, que es un relato desgarrador y bellísimo. Es el mejor relato de Stefan Zweig. Claro, y entonces dice usted que es Peter Altenberg, que lo más probable es que se inspirara en este personaje. Se inspira en diversos personajes. Uno es el mismo Zweig como autobiografía involuntaria. Y casi confesión involuntaria de la equivocación que cometió en 1914. Pero Peter Altenberg es que es prácticamente una figura idéntica. Si no es la inspiración, es el doble de Mendel. ¿Por qué? Porque Peter Altenberg era un escritor de café, iba siempre al Café Central, no se conocía a domicilio,
vivía prácticamente en el café, recibía las llamadas telefónicas, las visitas, pero era un poco como Macedonio Fernández. No se preocupaba por el destino de su escritura. Escribía y cuando lo echaban café, porque no el café, cosa que es una tragedia para un hombre de café, no poder pagarte el café es lo que legitima tu presencia en el establecimiento. Es como lo que pasa al pobre Martín Marco de la Colmena de Cela, que se le pone de cara de no haber pagado el café, porque doña Rosa obliga al camarero que le ha fiado a echarlo y se va por la ciudad perdido sin saber qué hacer porque no ha pagado el café. Bueno, pues Peter Altenberg vivía en la miseria y abandonaba sus papelillos hasta que un día de repente entraron por la puerta Karl Kraus y, si no recuerdo mal, Robert Musil, y lo encuentran escribiendo. Y casi contra la voluntad de Peter Altenberg, leen el papel que estaba escribiendo Altenberg, que era un relato sobre una niña que había desaparecido. Karl Kraus se queda completamente estupefacto y le dice: señor Altenberg, no vuelva a tirar ni un solo papel, recójalo todo y tiene que publicar esto. Esto tiene que convertirse en un libro. Y claro, Peter Altenberg, una persona al borde de la figura del clochard, no le daba importancia a todo eso. Sin embargo, se consiguió, gracias sobre todo a Karl Kraus, recopilar sus libros y ir publicando opúsculos en revistas y finalmente algún librito. Y todo post. Pero Peter Altenberg, el problema que tiene es que las ediciones que existen, yo las he leído sobre todo en francés. Había una antología de textos muy, muy buena, introducción de Adam Kovacs en Mondadori, publicada hace unos 25 años, que está completamente desaparecida. Y la verdad es que la figura de Peter Altenberg, que es un escritor de aforismos, de relatos breus, relatos ultra breves, que es una forma especialmente vienesa de escritura moderna, que no es exactamente un aforismo, no son tampoco las sentencias o las máximas, son relatos instantáneas, échantillon, que dirían en francés. No arriban tampoco a ser greguerías, porque muchas veces no son divertidos los relatos de Peter Altenberg, más bien al contrario. Pero es alguien que piensa de manera fragmentaria. Pero esa es la esencia precisamente de la literatura vienesa de la fin de siècle, de la fin de siècle, que la unidad monumental de la realidad se ha desmenuzado, se ha desintegrado. Solamente quedan fragmentos. Si solamente quedan fragmentos de la realidad, ¿cómo puede ser la prosa o la poesía que la explique, o que la narre, o que la evoque fragmentaria? Es decir, no hay nada más unitario que una colección de fragmentos. De hecho, la palabra ensayo no deja de remitir etimológicamente en francés al enjambre de abejas, que todo el mundo sabe que son abejas diferentes, pero que forman una unidad que es el enjambre, el ensayo. O la bandada de pájaros. Una bandada, todos sabemos que tiene una unidad, pero dentro de esa unidad hay la dispersión, la individualidad de cada pájaro, de cada ave. Todo esto es la escritura de la modernidad. Es decir, muchos fragmentos que por separado pueden tener o no sentido, pero cuando los lees y haces un esfuerzo para comprender su fracaso, como intento de hacerse cargo del conjunto de la realidad, te das cuenta de que solamente con una lectura el engranaje puedes comprender la realidad a través de esos múltiples fragmentos que forman parte de un texto infinito. Y todo eso lo hacía Peter Altenberg, lo hacía Karl Kraus, lo hacía Robert Musil, lo hacía Herman Bahr, lo hacía Herman Bank, un escritor escandinavo, August Strindberg también, Ramón Gómez de la Serna, por supuesto. Todos eran escritores fragmentarios, ensayistas y narradores fragmentarios. Y ensayo y narración, a mi entender, no tienen una distinción tan nítida. Es decir, ¿por qué no podemos hablar de un ensayo narrativo? Si recordáis El hombre sin atributos de Robert Musil, hay en una de
de las primeras páginas hay una definición de ensayista que me parece muy, muy lúcida. Un ensayista es alguien que se ha perdido en una aventura. Perderse en una aventura en la ciudad es lo que hace un escritor de café. Va haciendo sus ensayos narrativos explicando lo que ve de café en café, de barrio en barrio, de ventana en ventana. Y siempre con el estímulo de precisamente tomar siempre una penúltima taza de café, sabiendo que quizá pueda llegar a ser la última. Porque los escritores de café a veces me parece que tienen todos una vocación de ser escritores póstumos, sabiendo que lo que verdaderamente están explicando solamente se comprenderá cuando ellos ya no estén. Por eso me parece muy interesante un episodio de Danubio, de Claudio Magris, en que entra en el café central y ve un muñeco de cartón piedra sentado en la primera mesa. ¿Quién es ese muñeco de cartón piedra? Es Peter Altenberg. Si después de escuchar esta entrevista buscáis en internet Café Central, Peter Altenberg, además se tiene que pronunciar Peter porque no es inglés. Porque, a ver, ahora me pondré un poco... No encuentro la palabra. Detallista. La que estaba buscando es una palabra más fuerte, pero detallista me sirve. Muchas veces me encuentro a gente que habla de Stephen Zweig, o de Walter Benjamin. Sí, sí. Bueno, en los años iniciales del siglo XX, las traducciones al castellano en España tenían que traducir el nombre del autor. Por eso tenemos León Tolstoy, Feodoro, supongo, o Federico Nietzsche. Honorato de Balzac. Honorato de Balzac. Es una cosa tan terrible que hoy, visto con la distancia intelectual que tenemos, produce una cierta hilaridad. Pero en todo caso, con Peter Altenberg pasa lo mismo. Muchas veces, cuando lo comento en clase, los estudiantes intentan preguntarme algo sobre él y dicen, Peter. Y, no, tírese por la ventana. Peter, por favor. Bueno, también dicen Peter Pan. O sea que esto es casi un mal endémico. Pero en todo caso, entrar por la puerta del Café Central y ver esta estatua de cartón piedra de Peter Altenberg, tiene un diálogo con Lisboa, con a Brasileira, donde hay una escultura a la entrada en bronce, mucho más noble, para qué negarlo. Pero esa estatua de Pessoa en Lisboa, un gran escritor de café, a mí me parece que no es acertada, porque está en lo que tendría que ser una terraza, y no. En el libro de Desasosiego de Pessoa, todo pasa en el interior. Los viajes son siempre viajes imaginarios. Cuando viaja en el transporte público, en realidad se lo estoy imaginando. Además, según Pessoa, solamente viajan los que no tienen existencia interior. En este sentido, creo que poner la estatua, verdaderamente es impresionante esa estatua, para que los turistas se hagan una foto sin entrar al café, parece muy, muy desacertado desde el punto de vista poético, pero también desde el punto de vista del establecimiento, porque si los turistas se hacen ya la foto sin necesidad de entrar al café, no consumen. Es decir, me parece como mínimo una torpeza. Lo que pasa es que también tengo la teoría de que los escritores de café son los que de verdad horas y horas allá consumen un solo café durante páginas y páginas de lectura y escritura. Cuando vivía en Valencia, llegué a un pacto de no agresión con un camarero de una de mis cafeterías. Como yo me instalaba allá de manera inmoderada todas las tardes, entre las 4 y las 8 de la tarde, el primer día que me retiró la taza del café con leche, siempre hay que pedir café con leche incluso en verano y con la leche caliente. Esto es una teoría de Ramón Gómez de la Serna que se tiene que hacer siempre que quieras escribir algo. Y es que el café con leche caliente, primero, antes de comenzar a beberlo, tienes que esperar a que se enfríe un poco.
y el café con leche es más largo que el café, con lo cual, digamos que alquilas tu presencia en el café durante más tiempo con el precio de un café con leche. Entonces, cuando ese camarero, de una manera que yo considero siempre completamente ofensiva e insultante, me retiró la taza porque yo ya había acabado de tomarme el café con leche, me hizo sentarse en la mesa. Y le dije, ¿cómo se llama usted? Vicent. Muy bien, señor Vicent. Vamos a hablar de por qué estoy aquí y cómo podemos ser amigos. Yo pasaré aquí bastantes tardes al cabo de la semana. Entonces, yo lo único que le pido es que me deje en paz. Y el precio que estoy dispuesto a pagar para que usted me deje tranquilo, que es lo que he venido a buscar a este café, entre otros muchos cafés, dice Ramón Gómez de la Serna, que lo que buscamos en los cafés es que nos dejen en paz, literalmente. Y usted lo único que tendría que hacerme para sentirse tranquilo con su conciencia proletaria es traerme un café con leche cada 20 minutos. Y al final de la tarde ya pasaremos cuentas. No se preocupe que yo no seré un perjuicio para su establecimiento. Intentaré ser lo más rentable posible, pero para serlo yo necesito poder trabajar. Es decir, convertí una cosa que aparentemente es el ocio en su negación, el negocio. Pero es que si no, es incomprensible para un camarero, mucho menos comprensible para el amo del local. Esto, si la cafetería está presente, puede convertirse en un problema para el camarero. Por eso intentar buscar cafés donde el camarero siempre el propio en el Flor de París, bastante lamentable, pero que al final se convirtió en una victoria. Cuando llegué a París para vivir medio año, evidentemente yo soñaba con lo que ya había descubierto en Buenos Aires, ir de café en café. Además, en París hay muchísimos cafés, aparte de los más célebres, hay infinidad de pequeños cafés, grandes, medianos, bistrots que funcionan el resto del día como cafés. Es un paraíso. Con Viena también es otro caso. Entonces llegué al Flor por una cuestión meramente fetichista, lo reconozco. Y el camarero se me dirigió en inglés, directamente. Yo lo miré de arriba abajo con cara de odio, él me miró de arriba abajo con cara de desprecio, y yo le dije en francés, con un francés entonces para mí muy torpe porque acababa de llegar. Le dije, señor, en estos momentos la verdad es que yo soy el único francés en este establecimiento. Y le pedí un café au lait. Y fingió no entenderme. Y cuando le expliqué que es lo que yo entendía por café au lait, es decir, café, un poco de leche, y para demostrar superioridad, su altivez aristocrática. Ah, vous demandez un café crème. No podías demanar un café au lait, como te habían enseñado en la escuela. Tenías que demanar un café crème, porque en el café Flor y a ese camarero, a esos camareros, tenías que decir crème al borde del neumotórax. Tenías que vaciar el pulmón de aire para poder pronunciar correctamente para que él fingiese que por fin te había entendido. Entonces, me trajo el café con leche, insistiendo en café crème, y yo le dije, merci beaucoup, monsieur. Pero me propuse que en el Flor algún día me servirían el café con leche sin tener que pedirlo. Entonces me convertí en un torturador de camareros. Iba todas las tardes cargado de libros, porque justo al lado del Flor hay una magnífica librería que se llama Le Cum de Page. Llegaba cargado de libros, me instalaba siempre en la misma mesa y pedía un café crème. Al cabo de unas semanas todavía tenía que pedirlo, pero al cabo de 4 meses y medio, de repente me apareció un café con leche en la mesa sin tener que pedirlo. Entonces yo disimulé mi cara de entusiasmo vengativo y dije, ya está, ya me puedo ir a otro café. Entonces me trasladé a de Mago, que es la gran revolución, pasas al otro lado de la calle y te encierras en otro café. Pero al menos había salido victorioso, había conseguido convertirme en un habitué.
También me pasó en el mismo café, esos últimos días de estar en París, ya en verano, llegaron los turistas. En París pasa una cosa muy curiosa, y es que a partir de 0 grados hacia arriba, los parisinos piensan que ya es verano y se instalan en las terrazas, con lo cual el interior de los cafés queda completamente desierto, tranquilo e ideal para escribir y leer. Entonces, ya en verano comenzaron a llegar algunos turistas y yo me sentaba siempre en la misma mesa, que estaban en el floor, están separadas por una especie de pequeños biombos que separan grupos de 3 mesas o 4. Entonces, al otro lado del biombo se instalaron unos turistas de Barcelona, una familia. Y con la guía en la mano, la madre empezó a leer en voz relativamente alta, porque los turistas no saben leer en voz baja, y además se creen que nadie los entiende. Empezó a leer la página de la guía sobre el café Flor. Y como eran de Barcelona, hablaban con un acento catalán bastante evidente. Lo intentaré reproducir sin que esto sea tomado más que como un intento de realismo, no como nada más. Nos imaginamos la señora con la guía de París en la mano, leyendo: el Café Flor es uno de los muchos cafés de París históricos. Se caracteriza por que en sus mesas han escrito la mayor parte de los grandes intelectuales, por sus mesas han pasado la mayor parte de los intelectuales y escritores franceses. Aún hoy se puede ver cómo lo frecuentan algunos intelectuales de la ciudad. Y entonces la señora cerró un momento la guía y dijo: como por ejemplo este, señalándome a mí. Y yo, por supuesto, me callé y dije: bueno, me he convertido en un mueble. De habitué he pasado a ser una parte de la escenografía. Y eso me dio a entender, o sea, me permitió comprender por qué aquel camarero me había traído el café con leche sin pedirlo. Porque yo ya formaba parte del mobiliario. Porque yo ya formaba parte de lo que se supone que tenían que encontrar los turistas cuando entrasen por la puerta. Alguien con libros y escribiendo o leyendo. Con lo cual, el fetiche de ir al Flor se consumaba. Es decir, yo me sentí, por un lado, muy satisfecho y orgulloso de esta manera de reconocimiento implícito o explícito de la nueva patética intelectualidad, pero por otro lado me sentí muy triste porque era un ejemplo de la fetichización de la mercancía en Baudelaire y Benjamin. Me había convertido en mercancía y por tanto ya no tenía sentido mi permanencia en aquel local. Nunca volví. Me instalé en el Eau de Marot, me instalé en l'Écritoire, justo al lado de la Sorbonne, y me instalé en cualquier café de París, porque hay muchísimos, donde por un momento fui feliz, a pesar de los precios que te hacen pagar un café con leche en París. Estamos hablando de 6 euros de 2008 por un café con leche. Llegué a pagar en una cafetería de París 10 euros por un café con leche. Pero reconozco que lo merecía. El café, aparte que era muy bueno, estaba en una antigua estación de ferrocarril de una línea cerrada en París, la Petite Ceinture. Algunas de sus estaciones se han convertido en cafés, en cafeterías, incluso en algún restaurante. Y en una de estas estaciones abandonadas de la Petite Ceinture se había convertido en un café y me tomé uno de los mejores cafés con leche que recuerdo en mi vida. Porque, no nos engañemos, el café con leche de Buenos Aires era un poco flojo. El café argentino, como es producto nacional, como el azúcar endulza muy poco y el café es muy suave. Es como lo que pasa en Estados Unidos, que le llaman café a un agua de color negro, pero que no tiene sabor a nada. En el caso argentino, la leche, que era de muy buena calidad, lo compensaba. Y era como estar bebiendo malta. Pero bueno, insisto, lo importante no es la bebida, la infusión. Lo importante es el local, el espíritu de ese local y que sea una especie de vida interior de la ciudad y de vida interior tuya en una frontera entre lo propio y lo ajeno, lo interior y lo exterior, lo íntimo y lo ciudadano, que es el café como institución.
Sí, porque además en el libro constantemente está en contacto lo íntimo con lo histórico, es decir, que conociendo a esos Sí, personajes del tipo de Altenberg, que son tan íntimos, tan, digamos, encerrados en sí mismos, son personajes típicamente de su tiempo y que no podrían seguramente reproducirse en otra época histórica ni anterior ni posterior. Y quería preguntarle, bueno, en el libro hay distintos temas muy interesantes, por ejemplo, la idea del café como academia, la relación del café con la bohemia, pero al mismo tiempo con la burguesía. Eso me sí. llamó mucho la atención porque esta gente que puebla los cafés son bohemios, estos tipos que son expulsados del café por no poder pagarlo, evidentemente, pero al mismo tiempo es una institución, si se la puede llamar así, que va íntimamente ligada también a la aparición histórica de la burguesía y a la desaparición de la aristocracia. Y, por ejemplo, comenta cómo en Francia los ilustrados entienden el café como una extensión del salón, donde se habían Sí, estado sí. reuniendo tipos como Diderot, etcétera. Y bueno, dado que es una poética, bueno, también habla del tema de los judíos, muy interesante, por ejemplo, con Walter Benjamin, con Levinas, ese ser judío que evidentemente protagoniza también pues toda la gran estirpe de autores vieneses, son evidentemente judíos, pero dado que el título del libro es La poética del café y el libro, que es un libro donde, como decía antes de los ensayos, hay numerosos fragmentos de otros autores, es un libro también muy polifónico, hay toda una polifonía y es un auténtico gusto porque bueno, aunque yo haya leído algunos de esos autores, muchos textos ni sabía que existían. Es decir, puedo haber leído algo de Ramón Gómez de la Serna, pero un texto que cita, pues yo no lo conocía en absoluto ni sabía de su existencia. Y está muy bien porque se leen a muchos autores, aparte de usted, que por cierto, de escritor mediocre tengo que decirle que nada. Escribe bastante bien. Entonces, bueno, quería preguntarle digamos, qué rasgos tendría una poética del café, o digamos, cogiendo a toda esa panoplia de autores que ya he ido citando, muchos de ellos, a los que además ha dedicado estudios por separado. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo podríamos un poco hablar de esa escritura que hay en el café, de ese tipo de escritura que aparece en los periódicos, que es un ensayismo, ensayo periodístico? A mí eso me ha gustado mucho, esa parte del libro al principio. Bueno, quería un poco preguntarle por esto. Yo creo que es muy, muy difícil sintetizarlo en una sola frase, pero al menos en un pensamiento mínimamente abstracto, pero suficientemente concreto, vendría a ser como una especie de capacidad para pensar por escrito la ciudad. Y pensar por escrito la ciudad significa pensarse a uno mismo en la ciudad, porque por escrito es la escritura, la propia escritura. Es decir, si yo soy capaz de narrarme en relación a la ciudad, tendremos la hipoteca del café, porque el café es la vida interior de la ciudad como ciudad. Es decir, no podemos explicar una ciudad sin sus cafés, sin sus estaciones de trenes y sin sus bibliotecas. Son tres espacios simbólicos que, a mi entender, tienen una gran interrelación. Es decir, de una biblioteca podemos ir a un café. Un café es una sala de espera, la sala de espera de la vida. De esa sala de espera de la vida te puedes ir a la sala de espera de la estación para irte a otra ciudad donde descubrir otras bibliotecas y otros cafés. Y así sucesivamente completar la aventura de la intelectual de tu vida. No le pido mucho más ni a la vida ni a los libros. Steiner, que era judío, también habla en otros textos sobre, digamos, crítica literaria, habla de que la tradición del exégeta, de aquel que interpreta textos, viene puramente pues, de la propia cultura judía, de la propia interpretación de textos religiosos y que más tarde pues eso se vuelve laico y se desacraliza y de alguna forma pues de ahí viene toda la tradición de crítica literaria y demás. Y bueno, quería un poco preguntarle por esa importancia de la cultura, no sé si llamarla semita, de la cultura judía dentro de esa Europa de los cafés. Bueno, ha citado antes también el caso de los ingleses, hemos hablado un poco de la ilustración, pero por centrarlo en este tipo de personajes que acabaron todos trágicamente, como muestra el propio Zweig en carne propia en el mundo de ayer, ¿no? Es decir, acabaron expulsados, perseguidos, muchos como Walter Benjamin pues fueron presas de la tragedia, el propio Zweig que se suicida en Brasil. Y bueno, quería un poco preguntarle por la importancia que tiene la cultura judía, el ser judío. Como dice el propio Zweig en el mundo de ayer, muchos se dedican al mundo de las artes para quitarse el complejo de ser judío y tener esa mala fama de ser pues gente que va por el dinero y que no le importa nada más, pues para quitarse ese complejo histórico inmerecido se dedican muchos a las artes, etcétera.
Bueno, de hecho, esto que comentas es muy importante desde el punto de vista de la historia de Europa. A ver, es cierto que la cultura judía es inherente a la cultura europea. Una de las formas que tenemos para intentar comprender el alcance terrible del nazismo es que, intentando exterminar a los judíos, la cultura judía, lo que hizo fue destruir una parte de la cultura europea, sin la cual la cultura europea no sería posible. Esto por un lado. Por otro, claro, esta extraterritorialidad del judío se ha convertido en un tema, pero precisamente los judíos alemanes, como los judíos italianos, demuestran que no tenían por qué ser necesariamente condenados a ser, llamémosle, desarraigo. Es una palabra que en principio tiene connotaciones negativas, pero que para mí no las tiene. Entonces, ¿qué pasaba en la cultura alemana del fin del siglo y del nazismo? Pues que hasta entonces la Bildung, o sea, la formación, la educación, es una palabra prácticamente intraducible a cualquier lengua románica, porque es una síntesis de educación, de formación, de cultura. La Bildung era lo que permitía a cualquiera, incluido un judío, a, llegar a la condición de ciudadano. Entonces, con el ascenso del nazismo, lo que se produce es una destrucción de la Bildung, que queda sustituida por el Geist, es decir, algo que se puede adquirir con la formación y con la educación, con el intelecto, con la inteligencia, ya es suficiente para ser ciudadano alemán. Tienes que tener sangre alemana, tienes que tener el espíritu alemán, algo que, por supuesto, no puedes adquirir ni con la formación, ni con el dinero, ni con nada. Es una manera de deshumanizar al judío, privándole de su capacidad de llegar a ser ciudadano. Esto es lo que algunos judíos se dieron cuenta muy pronto, pero otros, como Stefan Zweig, lo descubrieron demasiado tarde. Zweig se pensaba que, como formaba parte de las élites intelectuales europeas, el nazismo no se atrevería con sus libros. Crisis histérica, por decirlo al estilo freudiano, Stefan Zweig, cuando se da cuenta de que sus libros también los han quemado. Hasta entonces se pensaba que la élite intelectual europea estaría a salvo y que a él no le tocaría un pelo. Pues sí. Y es lo que desenmascara Hannah Arendt en una reseña inmediatamente después de publicarse la versión inglesa del Mundo de ayer, en 1943, prácticamente al año siguiente del suicidio de Stefan Zweig, que, claro, murió como europeo porque no supo entender su existencia como judío. Si hubiese dado cuenta a tiempo, que al entender es lo que se narra de manera involuntaria en el libro de Mendel, se hubiese dado cuenta a tiempo de que él es judío y en la Alemania del ascenso del nazismo no podía no ser judío, quizá se habría salvado. Pero ¿salvarse de qué? ¿Salvarse para qué? ¿Para tener una existencia acrítica? No, decidió mentirse a sí mismo, mentir a todos los lectores, escribiendo unas memorias impresionantes, pero que en realidad falsean su actitud en los primeros años de la guerra. Porque en 1914, en el Mundo de ayer, Zweig afirma que todo el mundo enloqueció y que él, en cambio, supo mantener la serenidad y la calma. Y eso no es cierto. En los primeros meses de la guerra, Stefan Zweig, que está en Bélgica, para plantarse en Viena y comenzó a escribir artículos pangermánicos y muy beligerantes contra el enemigo. Esos artículos formaban parte de las soflamas que denuncia en el Mundo de ayer que habían inflamado el corazón de los vieneses y que habían descubierto que estaban en guerra. Claro, él también contribuyó a la guerra, pero lo camufla de una manera tan brillante, tan sublime en sus memorias, que nos ha tenido a todos embelesados. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, no, por supuesto. Además, más que interesante, porque yo creo que usted es una de las personas que mejor conocen la obra de Zweig en España. Y a ese respecto, en el propio libro, en la propia edición de Hurtado y Ortega, que es excelente y que mejora desde luego el original, viene toda la ristra de artículos que tiene sobre diversos autores,
como por ejemplo Víctor Klemperer, que es otro... La verdad es que quería haberle terminado por preguntar por la desaparición del café y un poco esa idea de que si Europa está hecha de cafés, la desaparición de los cafés significaría la desaparición de Europa o de una parte de Europa, etcétera. Pero la verdad es que como a mí Víctor Klemperer es un autor que me fascina, sus diarios, sí que me apetece... no sé si existe algún tipo de relación entre ambas preguntas, creo que no, pero sí que me gustaría un poco hablar de Klemperer, que se separa más del libro, pero me parece muy interesante porque como ha escrito sobre él, entre otros muchos autores de la modernidad europea, pues quisiera preguntarle al respecto. Bueno, de hecho, de Víctor Klemperer yo he editado 2 libros en catalán. Una recopilación de ensayos en publicaciones de la Universidad de Valencia y una nueva recopilación de ensayos sobre la cultura en el momento de la crisis del nazismo en publicaciones de la Universidad de Barcelona. Estos 2 textos están en traducción catalana, pero el libro editado en ediciones de la Universidad de Barcelona tiene la peculiaridad que incluye el facsímil de un texto muy, muy importante de Klemperer en alemán. Lo digo porque, aparte de pensar en el público académico de Cataluña, de cultura catalana, en esta colección que dirijo, en la colección Figura de Ediciones de la Universidad de Barcelona, los textos de comparatistas históricos siempre los acompañamos del facsímil en la lengua original de la primera edición de esos textos. En el caso de cultura, reflexiones después de la caída del nazismo, está en el mismo libro disponible el original alemán que se publicó en el 46-47. Entonces, Klemperer no era un escritor de café, era un romanista, que es la manera en que la literatura comparada se desarrolla en la Alemania del periodo entre guerras. ¿Por qué existe la romanística alemana? Porque la filología francesa era la filología del enemigo. Entonces se inventan en el siglo XIX la filología románica. Y en la filología románica, para quitarle precisamente peso a Francia, acumulan todas las lenguas románicas. El francés, el italiano, el español, el rumano, el portugués, todo entra dentro del campo de la filología románica. Con lo cual, un romanista en Alemania no es lo que entendemos en la península ibérica o en otras partes del universo filológico. No es alguien que se condena solo y exclusivamente a la Edad Media de una literatura. No, un romanista en Alemania es alguien que domina como mínimo 3 literaturas, pero que también es capaz de escribir una monografía sobre un trovador medieval y al día siguiente publicar un libro sobre Marcel Proust o sobre Balzac. Esto lo hacía, por ejemplo, Curtius. Esto lo hacía, por ejemplo, Klemperer. Esto lo hacía, por ejemplo, Erich Auerbach. Son romanistas alemanes que en realidad es la manera en que se desarrolla la literatura comparada en un momento en que en Alemania la literatura comparada, como era una disciplina institucionalmente francesa, no tenía recorrido. Entonces, ese comparatismo implícito se desarrolló de la mano de grandes comparatistas, pero que eran considerados solamente romanistas. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el hombre de café y Klemperer como filólogo? Su capacidad de escuchar la polifonía de la ciudad. Es decir, lo que hace Víctor Klemperer es transcribir las palabras que oye y documentar su transformación perversa por parte de la morfología nazi. Es decir, cómo la palabra intelectual es criminalizada, cómo es sustituida la inteligencia por el carácter. Todo esto es el gran diccionario que es la lengua del Tercer Reich, que es un libro verdaderamente extraordinario. Pero yo tengo muchas ganas de intentar impulsar una edición de la tesis doctoral de Víctor Klemperer, que es sobre Montesquieu como poeta. Es decir, Montesquieu es el gran autor de la filosofía política, pero a entender de Klemperer, esa filosofía poética no se entiende si no es de una manera poética, a partir de una filosofía del lenguaje. Claro, aquí Klemperer tiene una idea absolutamente genial, pero tiene el destino en contra. ¿Por qué? Porque esta tesis doctoral la publica en Estrasburgo en plena Primera Guerra Mundial. Cuando Estrasburgo todavía era Francia. A partir de 1919 vuelve a ser Alemania. Perdón, vuelve a ser Francia. Sí, Estrasburgo, cuando Klemperer publica su tesis, era Alemania. Y después de la Primera Guerra Mundial vuelve a ser Francia. Con lo cual, Klemperer queda un poco a contrapié. No es el más brillante de los romanistas alemanes, porque Erich Auerbach o Curtius o Spitzer
tienen mucho más prestigio. No se va al exilio porque su matrimonio con una protestante hace que no lo persigan al extremo de tener que exilio, pero sí que vive en un exilio interior. De hecho, están a punto de capturar a Klemperer y a su mujer en pleno bombardeo de Dresde, y es el bombardeo de Dresde el que les permite escapar y salvarse. Si no, seguramente Klemperer y su mujer habrían acabado en un campo de concentración. Son las paradojas de la historia europea. Un bombardeo salva a un gran filólogo, y ese gran filólogo da cuenta de por qué fue necesario aquel bombardeo. Todo esto es muy, muy complicado, pero es, a mi entender, la gran novela europea. La gran novela europea es su historia intelectual. Y Klemperer seguramente no fue un hombre de café, pero tenía la actitud de escuchar lo que pasaba a su alrededor, que es lo que se hace en el café. Me preguntaba si la desaparición del café significará la desaparición de la identidad cultural europea. A ver, por mucho que destruyan todos los cafés, mientras haya alguien que sea capaz de sostener una taza de café con una actitud intelectual mirando a su alrededor, aunque sea en un Starbucks, aunque sea en un McDonald's, si tiene la actitud intelectual, conseguirá sustraerse de ese escenario kitsch y mirará de manera crítica ese local y sabrá incorporarlo a su teoría de la modernidad. En esto, por ejemplo, creo que hay que reivindicar profundamente la figura de una gran ensayista argentina que es Beatriz Sarlo, que tiene un libro que se titula Escenas de la vida postmoderna, que comienza con un ensayo sobre el centro comercial. Lo que hace Beatriz Sarlo allá, a partir del shopping center, partiendo de las tesis de Roland Barthes y de Raymond Williams y de Walter Benjamin, de quien ha escrito también páginas notables, es explicarnos por qué el centro comercial, el shopping center, el mall actual son nuestros pasajes, y que si no somos capaces de pensarlos como nuestra modernidad comercial, perdón por el seseo, no entenderemos nada de lo que no intentaron explicarnos ni Benjamin ni Baudelaire. Cuando Baudelaire iba a los pasajes de París, iba a pasear entre tiendas, entre mercancías, y en su momento eran mercancías actuales. Ya sé que es muy triste ir a IKEA el fin de semana para matar el tiempo antes de que el tiempo te mate a ti. Pero si no somos capaces de pensar poéticamente un centro comercial del siglo XXI, no tenemos derecho a pensar en Baudelaire. No tenemos derecho a releer Walter Benjamin. No tenemos derecho a considerarnos escritores modernos. Porque la modernidad es un proyecto inacabado. La posmodernidad no deja de ser un plagio de la imitación de la réplica de la copia de la modernidad. Pero es nuestra responsabilidad como habitantes del presente vincularlo críticamente con el pasado para intentar salvarnos en el futuro. Por eso, aun en el lugar más plastificado de nuestras ciudades, en el local más plastificado de nuestras ciudades, podemos mantener una actitud intelectual, crítica. Y si no, no nos merecemos la palabra escritor. Pues lamento ser tan terriblemente exagerado. No. Pero creo que hay un texto de Elias Canetti, un gran escritor de café, por cierto, que se titula La profesión de escritor. No lo tengo a mano, pero si me das un instante, puedo rescatarlo de la estantería. Por supuesto. Vuelvo enseguida. Bueno, mientras tanto yo diré que tengo que aprovechar este momento para agradecer a Hurtado y Ortega, que es la editorial, a los dos editores, haberme mandado el libro, que la verdad que es una excelente edición que recomiendo muchísimo, mejora con creces la de Anagrama. Es una editorial que no conocía y desde luego queda encantado con la edición y ya tenemos de vuelta. Vale, ya lo tengo. Ya lo tengo. De hecho, es un milagro porque normalmente cuando anuncias una cosa así, intentas buscar el libro desesperadamente y de repente ha desaparecido. Es un texto que se titula La profesión de escritor y es un discurso pronunciado en Múnich en enero de 1976.
está en un libro que se titula La conciencia de las palabras. A mi entender es una magnífica selección de ensayos de Canetti, autor que si lo leéis completamente, sus memorias, sus dietarios, todo, es absolutamente imprescindible. Pero me gustaría leeros solamente el último párrafo. Todo el texto se pregunta constantemente ¿por qué escribir? ¿Qué significa ser escritor? Y después de una serie de meditaciones verdaderamente profundas, duras, incluso, llega a una conclusión. El escritor aprende y practica la metamorfosis en el mito y en las tradiciones literarias. No es nadie si no la aplica constantemente a su propio medio. Me saltó hago una elipsis para llegar a la conclusión del capítulo y del libro, de hecho. Es una especie de testamento. Su orgullo, el orgullo del escritor, consistirá en enfrentarse a los emisarios de la nada, cada vez más numerosos en literatura, y combatirlos con medios distintos de los suyos. Vivirá de acuerdo con una ley que es suya, propia, aunque no haya sido hecha especialmente a su medida y que dice: no arrojarás a la nada a nadie que se complazca en ella. Solo buscarás la nada para encontrar el camino que te permita eludirla y mostrarás ese camino a todo el mundo. Perseverarás en la tristeza, no menos que en la desesperación, para aprender cómo sacar de ahí a otras personas, pero no por desprecio a la felicidad, bien sumo que todas las criaturas merecen, aunque se desfiguren y destrocen unas a otras. Pues bien, esta frase de Elias Canetti, que siempre que la leo me produce una especie de estremecimiento, es una gran responsabilidad. Es decir, se está dejando entre las manos un problema que él supo identificar, que es una obligación moral, un imperativo moral. Y a partir de aquí, ¿cómo lo podemos pensar para el café? Pues que no nos desesperaremos por no encontrar un café como nos habría gustado. Si mantenemos esta actitud, si somos capaces de no desesperar y no pensar que los cafés ya no existen, conseguiremos que el café exista para nosotros en nuestra escritura, en nuestro pensamiento, y por tanto, en tanto en cuanto ese pensamiento escrito nuestro pasará a otras manos, habremos salvado la idea del café. En definitiva, habremos salvado la idea de Europa y la idea de la cultura occidental. Pues Antoni Martí Monterdes, le estoy muy agradecido por esta conversación y le estoy muy agradecido por este extraordinario libro que desde luego cumple ese objetivo, yo creo, de salvar el café. Es un auténtico trabajo de una vida de lector y de persona que ha vivido y ha leído y ha escrito en los cafés, y recomiendo enormemente a quien nos esté viendo que lo compre porque no se va a arrepentir. Es un libro para amantes de la literatura. Ya digo que está muy bien escrito y además Elena seguramente con ese paladar extraordinario que acabamos de comprobar con ese texto de Canetti, que yo soy un gran lector de Canetti, pero este texto, por ejemplo, lo desconocía, y es lo mismo que me pasaba en este libro, que conoces a los autores, pero encuentras perlas de quien ha buceado a lo más profundo del mar. Así que muy agradecido por este libro y por esta conversación. Solo me queda despedir el programa y decir que volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud. Hasta pronto.